Para. Lo que estás a punto de escuchar no fue preparado para el que pasó por aquí por accidente. Esta palabra fue retenida durante tiempo, mucho tiempo, esperando el momento exacto en que tú llegaras a ella. Y tú llegaste hoy, no la semana pasada, no el año pasado cuando lo necesitabas con más urgencia, o eso creías. Hoy, porque hoy es el Moed, el tiempo señalado, en el que todo lo que Dios ha guardado en silencio sobre ti, sobre tu nombre y sobre tu llamado, está listo para ser dicho. Llevas tiempo sosteniendo algo que no tiene todavía palabras completas. No es solo cansancio, aunque eso también está. Es el agotamiento específico de quien ha orado sin eco aparente, ha servido sin recompensa visible, ha confiado sin confirmación tangible. Te despiertas ya cargado. Hay momentos entre el mediodía y las 3 de la tarde en que algo en ti simplemente quiere soltar. No por falta de fe, por el peso de llevarla solo durante tanto tiempo. Lo has llamado prueba, lo has llamado proceso, lo has llamado temporada de espera. Pero en el silencio de las 3 de la mañana, esa hora que no engaña, lo que realmente sientes tiene un nombre más honesto: la sospecha de haber sido pasado por alto. No lo has dicho en voz alta. Quizás ni siquiera te has permitido pensarlo con claridad, pero ha estado ahí, quieto, en el fondo de todo. No es que hayas dudado de Dios en términos absolutos, es algo más específico y más incómodo. Has dudado de tu propia lectura. Te has preguntado en silencio si lo que sentiste, esa certeza que llegó sin aviso, ese conocimiento instalado que no tiene origen declarable, ¿era real o era deseo disfrazado de revelación? Y esa pregunta no la has formulado ante casi nadie, porque nombrarla se siente demasiado cercano a la renuncia. Eso es lo que traes aquí hoy. Y lo que voy a decirte no es una respuesta genérica al cansancio espiritual. Esta palabra fue preparada para tu historia específica, para esa pregunta que guardas, para ese agotamiento que no responde al descanso. Antes de que avancemos, quiero ser muy claro sobre lo que va a ocurrir contigo en los próximos minutos. Primero, voy a darte las palabras exactas para lo que has sentido, pero nunca has podido nombrar. Esa sensación de que Dios está presente y a la vez en silencio. Esa tensión entre saber que fuiste llamado y no entender por qué sigues esperando. Hoy eso va a tener nombre, y cuando lo tenga nombre, va a dejar de tener poder sobre ti. Segundo, voy a ponerte en las manos un protocolo concreto, 3 pasos ejecutables, que podrás aplicar esta misma noche antes de dormir. No es teoría, no es inspiración para consumir y olvidar. Es una herramienta que activa en ti lo que esta palabra está declarando, y que funciona precisamente porque no depende de la intensidad emocional del momento para mantenerse en pie. Funciona incluso cuando la emoción se haya ido. Tercero, al final de esto, voy a declarar sobre tu vida algo que no vas a poder sacudir cuando amanezca mañana. Una declaración que va a seguir resonando en tu pecho cuando estés solo, en silencio, y el mundo te esté pidiendo que dudes. Esa declaración ya está preparada, pero solo llega al que se queda. Si sientes el peso de lo que acabo de describir, quédate hasta el final. No rompas la línea antes. Hay un artesano que nunca habla mientras trabaja. No porque no tenga nada que decir, sino porque lo que está tallando requiere una concentración que el sonido interrumpiría. La pieza no necesita explicación mientras está siendo formada. Solo cuando está terminada se muestra. Y el que la está tallando ya sabe desde el principio lo que va a hacer, aunque la pieza todavía no pueda verlo en sí misma. Guarda esa imagen. Vuelvo a ella. Si lo que acabas de escuchar resonó en algún lugar de ti que hacía tiempo no sentías, escribe en los comentarios ahora mismo: Mi Moed ha comenzado. No lo escribas para el canal, no lo escribas para mí. Escríbelo porque declararlo en texto, en este momento con este peso, es el primer acto de inscripción de tu tiempo señalado. Hay algo que ocurre cuando una verdad espiritual sale de tu interior y toma forma en el mundo. Escríbelo. Lo que vas a recibir aquí no es una promesa genérica sobre el futuro. Es una palabra construida para este momento preciso de tu historia,
con tu nombre en el centro. Y hay algo que todavía no te he dicho. La cosa más importante. Tiene que esperar un poco más porque si te la doy ahora no vas a poder recibirla. Quédate. Antes de seguir necesito que hagas algo. Cierra los ojos por un segundo, o al menos aparta la vista de la pantalla un momento. No para relajarte, para crear espacio. Lo que viene a continuación requiere algo de ti que la velocidad normal del día no permite. Presencia. Solo presencia. Hazlo ahora, antes de continuar. Voy a describir 5 cosas. No son generalidades diseñadas para resonar con cualquiera. Son marcadores específicos de una condición específica. Si estoy en lo correcto sobre al menos 3 de ellas, tú y yo vamos a saber, sin necesidad de que nadie te lo confirme desde afuera, por qué paraste aquí hoy. En los últimos días, con mayor agudeza quizás en las últimas 72 horas, has sentido un agotamiento que el sueño no resuelve. Te despiertas ya cargado. No es el cuerpo. Hay momentos del día, normalmente entre el mediodía y las 3 de la tarde, en que algo en ti simplemente quiere soltar, no por falta de fe, por el peso de sostenerla solo, sin resultado visible que ofrecerte a ti mismo como confirmación. Ese agotamiento no es debilidad espiritual, es la señal de que estás cargando en el Cronos lo que solo puede sostenerse cuando el Moed se activa. Hay una pregunta que llevas mucho tiempo sin formularle a Dios en voz alta, no porque hayas perdido la fe, sino porque tienes miedo de la respuesta. O peor, tienes miedo del silencio que vendría después. La rodeas, oras sobre cosas que la bordean, pero nunca la nombras directamente. Aparece en el momento exacto antes de dormir, como un susurro incómodo que lleva semanas presentándose a la misma hora. Esa pregunta no es señal de falta de fe. Es la puerta de tu Moed esperando que la abras desde adentro. Sin haberlo buscado, algo en tu entorno en los últimos días, una publicación, una conversación, una noticia que llegó sin que la invitaras, te mostró el avance de alguien que sabes que empezó después que tú. No lo buscaste, llegó solo, y aunque lo gestionaste con madurez en la superficie, algo en tu interior se contrajo por un segundo. Ese segundo importa, no por lo que dice de tu carácter, por lo que revela de dónde vive todavía tu dolor más verdadero, en un reloj que mide con cronos lo que solo se comprende con otro tipo de tiempo. En algún momento reciente, puede haber sido esta semana, puede haber sido en el instante de despertar de esta mañana, algo regresó, un sueño que habías guardado, una imagen, una sensación, un fragmento de algo que sabías que era de Dios, pero que el tiempo y la ausencia de señales concretas habían ido enterrando bajo capas de lógica y gestión emocional. Regresó, quizás con más claridad que antes, quizás solo como eco. Cuando una imagen regresa con esa precisión no es nostalgia, es el espíritu reactivando en ti la capacidad de recibir lo que ya se está aproximando. Hay algo que sabes, no lo aprendiste en un libro, no te lo contaron, no llegó por razonamiento. Es un conocimiento instalado, una certeza que no tiene origen declarable. Puede ser sobre tu llamado, sobre una persona específica, sobre algo que va a ocurrir. Lo has intentado racionalizar, lo has intentado callar, pero sigue ahí, estable, sin urgencia performática, simplemente presente. La gente a tu alrededor no lo siente. Tú sí, y eso te ha hecho sentir, en más de una ocasión, profundamente solo en algo que no puedes explicar. Ahora para. Cuenta cuántos de esos 5 resonaron. 3, 4, los 5. Si al menos 3 llegaron al lugar exacto, sin que te lo sugiriera, sin que te forzara a encajarlos, ya sabes que esta palabra fue preparada para ti. No para el que pasó por aquí por accidente. Para ti, con tu historia y con el peso que traes puesto hoy. Lo que viene a continuación va a hacer algo con esos 5 signos que no habías podido hacer tú solo. Resignificarlos por completo. Cada uno de ellos, que quizás has llevado como evidencia en tu contra, evidencia de retraso, de olvido, de promesa sin respuesta, va a convertirse en algo radicalmente distinto cuando entiendas lo que estoy a punto de mostrarte. Recuerda al artesano que no habla mientras talla,
No guarda silencio porque no tenga nada que decir. Lo guarda porque la pieza que está formando requiere una quietud que el sonido interrumpiría. Lo que has sentido estos meses es el silencio de la formación, no el silencio del abandono. Sigue conmigo. Lo que viene ahora va a cambiar la forma en que lees todo lo que viviste. Si alguno de esos 5 signos te encontró, si al nombrarlo sentiste ese reconocimiento que no es emocional sino más hondo que eso, escribe ahora en los comentarios: mi Moed ha comenzado. No para el canal, para ti, para que la verdad que tu espíritu acaba de reconocer tome forma en el mundo en este momento exacto, con este peso exacto. Escríbelo y luego quédate, porque hay una palabra en el hebreo original que lleva inscrito tu nombre desde antes de que nacieras, y cuando la entiendas de verdad, no como concepto sino como arquitectura viva, el silencio que has soportado va a convertirse en la prueba más poderosa de que fuiste elegido. Existe una palabra en el hebreo original que ningún idioma moderno puede traducir por completo. Una palabra que lleva inscrito el patrón de todo lo que has vivido durante este periodo y que cambia de raíz el significado de cada momento que interpretaste como silencio, como distancia, como olvido. La palabra es Moed. M-V-O-E-D. Antes de decirte lo que significa de verdad, necesito decirte lo que la mayoría de las personas asumen que significa, porque esa suposición ha sido el error más costoso de tu historia espiritual reciente. En la tradición cristiana contemporánea, enseñar el tiempo de Dios se ha reducido a enseñar paciencia pasiva. Dios llega cuando tiene que llegar, no antes ni después. Esa frase se dice con buena intención, pero lo que instala en ti es un modelo de espera reactiva, una quietud que aguarda señal externa, una fe medida por cuánto tiempo ha transcurrido sin confirmación visible. Ese modelo te deja permanentemente vulnerable al silencio prolongado, porque te coloca en la posición de quien evalúa sin cesar si la señal ya llegó. Moed no significa eso. En el hebreo bíblico es simultáneamente 3 cosas distintas que ninguna traducción logra capturar en un solo término. Primero, un tiempo señalado de antemano, inscrito como cita fija antes de la fundación del mundo, una cita que no puede ser cancelada ni adelantada ni retrasada por ninguna circunstancia del plano visible. Segundo, un lugar de encuentro designado. La Ohel Moed, la tienda del encuentro en el desierto, era el lugar nombrado, marcado, específico, donde Dios y Moisés se encontraban cara a cara. Y tercero, una convocación de asamblea sagrada, un llamado que reúne a los designados en el momento exacto para el propósito ya determinado. Cuando Dios opera en Moed, no está llegando, está cumpliendo una cita que ya tenía puesta. El silencio que interpretaste durante meses como señal de que algo en ti estaba roto no fue el período anterior al encuentro, fue el período dentro del encuentro. La sala de preparación es el lugar señalado, y esa cita siempre tuvo tu nombre en ella. Eso es el Moed, no algún día cuando Dios decida, no cuando seas suficientemente fiel o suficientemente limpio. Una cita inscrita con tu nombre antes de que tú conocieras el tuyo. Cada oración que hiciste sin respuesta visible, cada acto de fidelidad que pasó sin testigo humano, cada noche en la que el silencio tuvo casi textura física, nada de eso ocurrió antes de tu tiempo señalado. Ocurrió dentro de él. Y lo que está activado en este momento no depende de tu nivel de emoción para ser real. Hay una segunda palabra que necesitas conocer ahora, porque completa lo que el Moed no puede decirte solo. La palabra es Kaba, traducida en el Salmo 27, simplemente como esperar. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero la raíz de Kaba no significa esperar en sentido pasivo, significa torcer fibras juntas para formar una cuerda resistente. El proceso de trenzar bajo tensión múltiples hebras que solas se romperían, pero juntas soportan un peso que ninguna por separado podría cargar.
Lo que llevas meses llamando espera no fue pasividad, fue cava. Cada oración que hiciste sin respuesta visible, cada decisión de no comprometer lo que sabías que era verdad, aunque el entorno te castigara por ello, cada momento de fidelidad en el silencio fue una hebra siendo trenzada con las demás bajo tensión. No esperaste vacío. Fuiste construido mientras esperabas, y lo que fue construido en ti es exactamente la cuerda que va a necesitar el peso de lo que está a punto de cargarse sobre ti. La cita señalada es el marco. El cuava es lo que te pasó dentro de ese marco mientras el encuentro se aproximaba. Ambas palabras juntas resignifican por completo la historia que has estado contando sobre ti mismo. No eres alguien que ha esperado demasiado. Eres alguien que fue construido durante el tiempo de su cita, con una precisión que solo es posible bajo la tensión que soportaste. Esas dos realidades juntas no describen lo que te pasó. Describen quién eres en este instante. Te prometí volver a algo al principio de esta palabra. Voy a volver ahora, porque lo que Daniel vivió la noche que pasó en el foso tiene un detalle que casi nadie menciona cuando cuenta esa historia. Un detalle que la mayoría pasa por alto porque no saben que es el más importante de todos. Y ese detalle exacto es el mapa de dónde estás tú en este momento. Quédate. Daniel no llegó al foso por desobediencia ni por imprudencia. Llegó precisamente por la consistencia y la integridad de su carácter. Sus enemigos revisaron cada aspecto de su vida durante un tiempo prolongado, buscando con cuidado cualquier fallo que pudieran usar, y la única acusación que encontraron fue que oraba. 3 veces al día, como siempre, sin modificar su comportamiento ante la presión del decreto. Lo que le llevó al foso no fue su debilidad, fue su fortaleza, que resultaba demasiado visible para quienes necesitaban neutralizarla. Tú conoces esa mecánica desde adentro. Lo que te ha costado más caro no han sido tus errores, ha sido tu consistencia, tu negativa a comprometer lo que sabías que era verdad, aunque el entorno te castigara por ello. Los que te observaban tampoco encontraron fallo real en ti. Encontraron tu fidelidad y la convirtieron en blanco. Y hubo un momento, quizás más de uno, en que llegaste al foso, no metafóricamente, con la puerta cerrada desde afuera y la piedra sellada encima. La noche en el foso, Daniel no salió. No hubo milagro verificable en la oscuridad que él pudiera constatar. El rey no durmió. Daniel podía, porque ya no era el foso lo que determinaba quién era él. Y a la mañana siguiente, cuando la piedra fue removida, la primera cosa que ocurrió no fue que Daniel corriera hacia la salida, fue que el rey llamó su nombre desde afuera. Dios no rescata a los suyos enviándolos a escapar. Los rescata haciendo que el entorno los busque. Aquí es exactamente donde estás tú ahora mismo, no en la entrada al foso, no en el fondo del foso, en la madrugada previa a la apertura. La piedra sigue en su lugar, el entorno todavía no lo sabe, pero el tiempo señalado de la apertura ya está activado. Lo que viene no es tu escape, es tu convocación. Alguien va a llamar tu nombre, y cuando lo haga, no saldrás corriendo como quien apenas sobrevivió. Saldrás como quien pasó la noche en el foso y no fue consumido. Hubo una arquitecta que durante años diseñó estructuras extraordinarias. Sus planos eran precisos, sus materiales impecables, su ejecución sin fisuras. Pero había un patrón que nadie en su estudio podía explicar. Cada proyecto de gran escala llegaba a un punto de interrupción. No por error de cálculo, no por fallo de material, por algo exterior. Un cambio de normativa, un problema de financiación, una condición del terreno que nadie había previsto. Una y otra vez. Sin excepción aparente. Al tercer proyecto interrumpido, alguien le dijo que quizás el problema era su metodología. Ella lo estudió con honestidad y lo refinó durante meses. El cuarto proyecto llegó más lejos que ninguno anterior, más cerca de su visión completa, y se interrumpió por la razón más inesperada. El edificio era demasiado innovador para que el código vigente pudiera homologarlo. Nadie tenía el lenguaje regulatorio para lo que ella había diseñado. El mundo no tenía todavía categoría para lo que ella traía.
Fue entonces cuando entendió que las interrupciones no habían sido fallos del proceso. Habían sido evidencia de algo que nunca habría podido ver desde dentro de sus propios proyectos. Lo que construía estaba sistemáticamente adelantado al entorno que lo recibiría. No era ella quien fallaba. Era el momento el que todavía no estaba listo para lo que ella traía. Cuando el momento llegó, el quinto proyecto no se interrumpió. Hay algo en esa historia que reconoces sin que nadie te lo señale directamente, no en el detalle profesional, en la geometría interna del patrón. El retraso nunca fue tuyo. El entorno necesitaba tiempo para estar listo, para recibir lo que tú llevas años trayendo. Lo que interpretaste como evidencia de tu insuficiencia era en realidad evidencia de que lo que traes está sistemáticamente por delante del momento que está llamado a transformar. Recuerda al artesano que mencioné al principio, el que trabaja en silencio no porque haya abandonado la pieza, sino porque está en el momento más delicado de la formación, el punto exacto en que cualquier interrupción dañaría lo que se está construyendo con una precisión que no admite ruido externo. El silencio que viviste no fue el silencio del artesano que se marchó, fue el silencio del artesano en su trabajo más fino. Y cuando el artesano termina, no explica la pieza, la muestra, lo que acabo de mostrarte, el tiempo señalado inscrito con tu nombre, la cuerda del Kaaba, formada bajo tensión, la noche en el foso sin ser consumido, el patrón de la arquitecta adelantada a su momento, no son 4 ilustraciones distintas. Son 4 ángulos del mismo retrato, y ese retrato tiene tu cara. No porque lo que viviste sea heroico, sino porque la arquitectura de tu periodo coincide con la de los que fueron designados para una función específica que requiere exactamente esa formación. La verdad más profunda de esta palabra todavía no ha llegado, y cuando llegue, va a llevar tu nombre. Literalmente, déjame parar un momento y colocar todo lo que has recibido en palabras simples, sin poesía, sin metáfora, solo los hechos de lo que sabes ahora que no sabías hace un rato. El silencio que viviste no fue el periodo anterior a tu encuentro, fue el interior de él. La sala de formación era el lugar señalado. El agotamiento que describí no es rotura, es la tensión del Kaaba, fibras trenzadas bajo presión para sostener el peso de lo que viene. Los 5 marcadores que nombramos no son interpretaciones forzadas, son evidencia de que estás en el perímetro de apertura, no en el centro de un abandono. Y lo que Daniel demostró en el foso no fue paciencia, fue una naturaleza que las circunstancias no podían alterar. Igual que el artesano del que hablé al principio, no habla durante la fase más delicada. No porque haya terminado con la pieza, sino porque ese silencio es la forma más alta de su trabajo. Y aquí está quién eres dentro de todo eso. No quién esperas llegar a ser, quién eres en este instante. No eres alguien que ha esperado demasiado tiempo con escasos resultados que mostrar. Eres alguien que fue construido con precisión durante el tiempo exacto de su cita señalada, con la topografía interior exacta que el llamado requiere. Lo que viviste no fue evidencia en tu contra, fue inscripción. Y lo que fue inscrito tiene una función específica en lo que está a punto de cargarse sobre ti. Ahora lo que viene convierte lo que entendiste en quién eres declarado. Comprender el Moed como concepto cambia la forma en que lees tu historia, pero recibir los nombres que te corresponden dentro de esa historia convierte la comprensión en identidad activa. Hay 3 designaciones que ya existen sobre ti. 3. Escúchalas con la parte de ti que reconoce, no con la parte que evalúa. El primero, tú eres el portador del Moed, no el que espera que el tiempo señalado llegue desde afuera, el que ya lo lleva consigo como carga sagrada. En el hebreo bíblico, la Ohel Moed, la tienda del encuentro en el desierto, no era un lugar al que Dios enviaba señales desde lejos. Era el lugar al que Moisés iba deliberadamente. El portador del Moed no aguarda pasivamente la apertura de la cita. La porta, como quien lleva en su interior el espacio exacto donde el encuentro ocurre. Lo que eso autoriza en ti es concreto. Ya no tienes que evaluar si el momento llegó comparando resultados visibles en el exterior.
El portador del Moed no mide con cronos. Porta el kairos como condición interna, no como circunstancia que esperar. El peso que has llevado no cambia. Lo que cambia es lo que entiendes que estabas haciendo mientras lo cargabas, y eso cambia todo lo demás. El segundo nombre, el que no fue consumido. Esta designación no describe supervivencia emocional, describe una clasificación funcional. Cuando Daniel salió del foso, el texto registra un detalle que la mayoría pasa por alto. No había en él ninguna señal de haber estado dentro, sin marcas, sin olor a fuego, como si el foso no hubiera tenido poder real sobre su naturaleza, no porque la amenaza fuera falsa, sino porque lo que Daniel portaba era de un orden que el foso no podía tocar. Eso es exactamente lo que describes cuando dices que pasaste por lo que pasaste y algo en ti sigue intacto. No es solo capacidad de aguante, es evidencia de una naturaleza que las circunstancias con permiso para consumirte no lograron alterar. Lo que el portador del Moed lleva consigo, el que no fue consumido lo demuestra en la fricción, y lo que demostraste durante tu tiempo en el foso es la credencial exacta que habilitará lo que viene. El tercero, este es el más íntimo y el más radical. Eres el inscrito en el libro. El Salmo 139 lo dice con una precisión que las traducciones suelen diluir. Todos tus días fueron escritos en el libro antes de que existiera uno de ellos. No como predicción, como inscripción. La diferencia es decisiva. Una predicción puede fallar si las condiciones cambian. Lo que está inscrito ya existe como registro, con independencia de las circunstancias del plano visible. Nada de lo que viviste alteró lo que está escrito sobre ti. Lo que eso significa para ahora es esto. Cada momento de silencio, cada oración que salió sin eco aparente, cada noche en que el peso casi pudo con todo, estaba inscrito, no como error que Dios tuvo que gestionar, como parte del recorrido exacto que el inscrito en el libro tenía que recorrer para llegar a este instante con la formación que este instante requiere. No estás llegando tarde a nada. Estás llegando en el capítulo exacto en que el libro indica que debías llegar. Si alguna de esas tres designaciones llegó al lugar exacto que necesitaba llegar, si reconociste en ella algo que ya sabías, pero que hoy tiene por fin palabras, escribe ahora en los comentarios, yo recibo, no como formalidad, como asignación firmada, como alguien que deja de debatir con lo que ya sabe que es verdad sobre sí mismo. Dos palabras, sin explicación. Yo recibo. Escríbelo antes de continuar. Y si quieres que la próxima palabra preparada para ti te encuentre sin que nada lo retrase, suscríbete ahora. Activa la campanilla, porque en esta temporada el timing importa y no querrás descubrir después que ya había pasado. Ahora voy a poner una herramienta específica en tus manos. Tiene nombre, tiene 3 pasos, y si la ejecutas esta noche, antes de que el día termine, antes de que el amanecer empiece a reinstalar lo que hoy se ha movido, vas a sentir la diferencia antes del mediodía de mañana. El nombre es Protocolo Moed, y hay una imagen que quiero que tengas presente mientras lo ejecutas. Una cerradura que lleva años esperando la llave correcta. La llave no fuerza, encaja. Cuando encaja, el sonido es inconfundible. Lo que este protocolo pone en tus manos esta noche es esa llave. El primer paso se llama marca. Escribe en papel físico con la fecha de hoy una sola línea. Mi Moed ha comenzado. No una lista de peticiones, solo esa declaración fechada. La mecánica es la de Habacuc 2:2. Lo que se inscribe en soporte físico existe antes de su confirmación visible, como el plano del arquitecto existe antes del edificio. Le das al momento presente una inscripción que sobrevivirá a la emoción de haberlo recibido. El segundo paso se llama orienta. De pie, en silencio, di en voz alta el nombre de la cosa que más temes que no llegue. No en forma de petición, sino de entrega. Lo que temo que no llegue pertenece a mi Moed, no a mi cronómetro. Esas palabras desactivan el circuito de escaneo ansioso y lo sustituyen por postura de recepción activa. El tercer paso se llama entra.
2 minutos de silencio completo, sin música, sin teléfono, sin voz, solo presencia. Al final una única frase en voz alta: estoy listo. No, Señor, si tú quieres, simplemente estoy listo. La mecánica es la de la Ohel Moed. Moisés no esperaba que Dios viniera a su tienda. Iba deliberadamente a la tienda del encuentro. Este paso es ese movimiento. El protocolo está completo cuando el papel con la fecha existe en el mundo físico y esa frase fue dicha en voz alta. No es una sensación, es un acto verificable. Pero antes de entrar en lo que viene a continuación, hay algo que necesitas conocer con urgencia. Lo que acabas de recibir, los 3 nombres, el protocolo, la certeza de que tu Moed ya está activo, va a traer una respuesta. El enemigo va a hacer 3 movimientos específicos en los próximos días, y si no los conoces antes de que lleguen, cada uno de ellos te va a parecer completamente razonable, completamente legítimo. Quédate. El momento en que empieces a operar desde lo que recibiste, y eso va a ocurrir en las próximas 72 horas, 3 cosas específicas serán lanzadas contra ti. No van a llegar anunciándose como ataque. Cada una va a llegar con ropa de razonamiento legítimo. Por eso necesitas conocerlas antes de que lleguen. Lo que no puedes nombrar no puedes resistir. Y lo que vas a escuchar ahora cambia eso. La primera táctica se llama la bomba de traducción. No llegará atacando la promesa directamente, llegará atacando la fuente de la certeza. Lo que fue revelación espiritual comenzará a ser clasificado como emoción de consumo de contenido. La frase exacta que vendrá a tu mente sonará así: me emocioné porque el vídeo era bueno, pero eso no significa que sea para mí. Aparece en el momento de calma postemocional, normalmente entre 6 y 24 horas después. Cuando la adrenalina de la recepción baja, la mente busca categorías conocidas y la más disponible es contenido que me llegó, no palabra que fue recibida. Parece madurez. Es el primer movimiento de neutralización. El ancla escrita la deshace. Esta noche, antes de cerrar este día, escribe en papel físico una sola frase de lo que recibiste y ponle la fecha de hoy. No para releerla constantemente, para que exista en el mundo físico con una fecha y con tu letra. El enemigo no puede traducir como emoción lo que tiene fecha, escritura y lugar físico. Cuando la bomba de traducción llegue mañana, y llegará, tendrás delante un papel que dice lo contrario. La evidencia no discute, simplemente existe. La segunda táctica se llama la crisis de distracción programada. Dentro de las primeras 72 horas, llegará una circunstancia concreta, un problema relacional, una noticia inesperada, una demanda urgente que absorberá por completo tu atención emocional y cognitiva, desplazando la palabra recibida. No será catastrófica, será lo suficientemente real para justificar que toda tu energía migre hacia allá, porque la circunstancia será genuina, no fabricada. Y precisamente por eso, parecerá una prioridad legítima. Pero el timing no es aleatorio. El enemigo no crea circunstancias desde cero, las administra estratégicamente. Lo que antes habría llegado la semana siguiente, llega ahora. El perímetro de las 72 horas la contiene. Decide ahora, antes de que la distracción llegue, que durante los próximos 3 días habrá una práctica indesplazable de 5 minutos diarios de silencio deliberado con la palabra recibida. No oración extensa. 5 minutos, antes de atender cualquier otra cosa urgente. El perímetro no es tiempo, es prioridad declarada. Lo que eso hace mecánicamente, la circunstancia puede entrar en tu día sin desalojar lo que recibiste, porque lo recibido tiene un espacio reservado, nombrado intransferible. 5 minutos que nada puede cancelar. La tercera táctica se llama el espejo roto. Si las 2 primeras fallan, el enemigo activa la más sutil de las 3. Te hará comparar la grandeza de lo declarado sobre ti con la pequeñez visible de tu situación actual y concluirás que debe haber un error de destinatario. Las frases llegarán así:
Esto era para alguien con más fe, con más historial, con consecuencias visibles de su llamado. Se manifiesta como humildad, es autoeliminación, porque suena exactamente como discernimiento sano. La humildad genuina dice, no soy digno, y aún así recibe, como Pedro ante Jesús. La falsa humildad usa no soy digno como argumento para no recibir. Son posturas completamente distintas. La declaración del nombre la interrumpe. Cada vez que el espejo roto active la comparación, pronuncia en voz alta tu propio nombre, seguido de estas palabras. Fui elegido para el moed que me corresponde, no para el de otro. No como afirmación motivacional, como decreto espiritual de identidad. Tu nombre pronunciado en contexto de promesa tiene peso que la comparación no tiene. El enemigo no puede desplazarte de un moed que lleva tu nombre inscrito desde antes de que lo conocieras, pero sí puede convencerte de que entraste por error en el de otra persona. La declaración del nombre es el acto de volver a tu propio umbral. Ahora necesito nombrarte algo antes de que esta palabra cierre. Micro Cliffhanger 8. Aquí, y no viene del enemigo. Viene de ti. Se llama la reducción del amanecer y opera en las primeras horas del día siguiente. No como ataque repentino, como erosión silenciosa. Amaneces con la claridad de lo que recibiste, pero el ritmo inmediato del día, mensajes, agenda, obligaciones, el espejo del baño, empieza a reinstalar el modo por defecto. Cada elemento cotidiano que no refleja la promesa recibida actúa como evidencia sutil de que todo sigue igual. En pocas horas, lo que fue certeza comienza a sentirse como el recuerdo de una emoción, y empiezas a hablar de lo que recibiste en pasado. Ayer vi un vídeo que me llegó mucho. En el momento en que la experiencia pasa a narrativa pasada, pierde su carácter activo. Creerás que la pérdida de intensidad emocional significa que la palabra no era tan real. Ese es un error de categoría. La intensidad emocional fue la señal de recepción, no la sustancia de lo recibido. Un contrato firmado no pierde validez cuando la emoción de la firma desaparece. La emoción fue el momento de apertura. La palabra es lo que entró por esa apertura. Son dos cosas distintas. Lo que la reducción del amanecer hace es confundir el envase con el contenido. El envase era emoción. El contenido es el moed ya activado en tu vida. Uno pasa, el otro permanece. La noche en que completes el protocolo moed, el papel con la fecha, es el ancla física que sobrevive a la reducción del amanecer. Cuando llegue el momento de duda, y llegará normalmente entre las 9 y las 11 de la mañana del día siguiente, encuentra ese papel, léelo y di en voz alta. Esto ocurrió, tiene fecha. No para convencerte emocionalmente, para recordarle al mecanismo de reducción que tiene evidencia física en su contra. El papel no necesita discutir, no argumenta, simplemente existe con una fecha en un mundo donde la duda intenta decir que no ocurrió nada. Y hay una última cosa, la que más me preocupa de todas. No es ninguna de las tres tácticas del enemigo, porque esas ya las conoces, y lo que se puede nombrar se puede resistir. Esta última viene de un lugar diferente, viene de adentro. Y la voy a traer aquí contigo específicamente, antes de que esta palabra termine, porque si no la nombro ahora mismo, se presentará mañana con la mejor de las caras, y no la vas a reconocer. Quédate. Cierra los ojos. No como ejercicio, como decisión. Pon una mano sobre tu pecho, sobre el lugar donde has cargado todo lo que nombramos hoy. Respira despacio. No para relajarte, sino porque lo que viene a continuación no es una oración de petición. Es un acto de liberación y convocación. Esos actos requieren presencia completa, no como espectador, sino como participante. La oración comenzó en el momento en que llegaste aquí. Lo que sigue es su declaración formal. Estás listo. Lo que voy a declarar sobre ti no lo dirijo como a alguien que espera fuera de una puerta. Lo dirijo a alguien que ya está adentro, en el umbral de su moed, y que necesita soltar lo que cargó para llegar hasta aquí.
No puedes cruzar cargando lo que el camino requirió que llevaras. Hubo cosas correctas como carga de tránsito, pero ya no es tránsito, es llegada. La llegada exige manos abiertas. Te libero de la narrativa que construiste sobre el silencio de Dios. La historia que dijo que su ausencia de voz era ausencia de presencia, que su quietud era señal de que algo en ti estaba roto más allá de reparación. Esa historia ha tenido nombre suficiente tiempo. Hoy la sueltas, no porque el dolor que produjo no fuera real, fue real, sino porque el silencio que interpretaste como abandono era el silencio del artesano en su trabajo más fino. Esa narrativa queda disuelta aquí. Te libero del cronómetro equivocado, del derecho que te arrogaste de medir la fidelidad de Dios contando días desde la promesa, de cada vez que comparaste tu línea de tiempo con la de otro y encontraste evidencia de retraso donde él veía precisión. Sueltas el cronos como herramienta de evaluación de su amor. Abres la mano sobre ese reloj y lo dejas caer. Tu moed no está medido en días desde la petición. Está inscrito antes de que existieras. Te libero de cada nombre que usaste como espejo para medir tus propios bordes. Cada avance ajeno que llegó sin ser buscado y se instaló un segundo en tu pecho. Cada logro de quien empezó después que tú, interpretado en silencio como evidencia de que algo en ti fallaba. Esos nombres, esos rostros, los sueltas ahora como lo que fueron, marcadores temporales de un error de categoría. No hay carrera que comparar, hay un moed que llevar. Ahora necesito que hagas algo. Di en voz alta, aunque estés solo, aunque sea en susurro. Esta frase exacta, suelto la comparación, no tiene lugar en mi moed. Dila una vez, 2 veces, 3. Cada pronunciación suelta algo que cargabas sin saber exactamente dónde lo llevabas. No es sugestión, es declaración. Las palabras dichas en voz alta en contexto de entrega tienen un peso que el pensamiento silencioso no alcanza. Dila 3 veces antes de continuar. Y este último, quizás el más costoso de todos, te libero del mecanismo que construiste para protegerte de la esperanza. El automatismo que toma cada promesa y la traduce a sospecha antes de que llegue a asentarse, que llama madurez a la resistencia, que nombra discernimiento al cierre. Ese mecanismo no te protegió, te aisló de lo que estaba siendo enviado. Hoy lo sueltas, abres lo que cerraste para no volver a sangrar, estás listo para recibir. Convoco ahora al portador del moed, no al que espera que el tiempo llegue desde afuera, al que lleva consigo el espacio donde el encuentro ocurre, al que porta la cita inscrita no como carga de expectativa, sino como autoridad de designación. El portador del moed está habilitado hoy para operar desde dentro del tiempo señalado, no desde la orilla de la espera. Esa identidad no es algo que esperas llegar a ser, es lo que eres en este instante. Convoco al que no fue consumido, al que salió del foso sin marcas, no porque la amenaza fuera falsa, sino porque lo que portaba era de un orden que el foso no podía tocar. Esa naturaleza que las circunstancias con permiso de destruirte no lograron alterar. Lo que demostraste en tu tiempo en el foso no fue resistencia de voluntad, fue evidencia de orden. Ese orden está activo en ti ahora, como la credencial exacta que habilita lo que viene. Convoco al inscrito en el libro, al que sus días fueron escritos antes de que existiera uno de ellos, al que ninguna circunstancia presente puede definir en contra de lo que ya está inscrito, al que porta el archivo con su nombre no como reliquia de pasado, sino como mapa de lo que se está cumpliendo ahora mismo. Inscrito en el libro, ya estás activo. Lo que fue sellado sobre ti antes de que existieras está encontrando su punto exacto de manifestación. Recuerda al artesano, el que trabaja en silencio no porque haya dejado la pieza, sino porque está en el instante más delicado de su formación. Hay un momento en que la pieza está terminada, pero todavía no ha sido mostrada. El artesano lo sabe, la pieza todavía no. Eso es exactamente donde estás ahora, formado con precisión en el interior del moed, en el instante anterior a ser mostrado. La cerradura lleva años esperando esta llave.
Esta noche la insertarás. El sonido será inconfundible. No digas amén todavía. Quédate aquí. Lo que viene ahora lleva tu nombre de una manera que nada de lo anterior ha llevado todavía. La voz del Padre tiene algo que decirte, no como narrador que habla de Dios, sino como Padre que habla directamente a ti. Quédate en este lugar, no rompas la línea. Lo que viene en los próximos momentos es la razón por la que esta palabra fue retenida hasta hoy, hasta este encuentro, hasta este instante exacto. Ahora cubro tu mente. Cada proceso de interpretación que tu cerebro ejecutará en las próximas 72 horas, cada impulso de clasificar lo que recibiste en categorías conocidas, cada movimiento de reducir a emoción lo que fue revelación, queda cubierto bajo una autoridad que no depende de tu intensidad emocional para mantenerse en pie. La reducción del amanecer no tiene acceso a lo que está sellado. Lo que llegó aquí llegó con sello, con fecha, con tu nombre en el centro. Ninguna erosión silenciosa puede atravesar la cobertura que se pone ahora sobre tu capacidad de leer lo que Dios está haciendo en tu historia. Cubro cada vínculo que el enemigo tiene identificado como punto de entrada. Las conversaciones de mañana, los mensajes que llegarán antes de que hayas podido anclar lo que recibiste esta noche, las voces cercanas que, sin mala intención, relativizarán lo que tu espíritu sabe con certeza. Pongo una cerca alrededor de ese territorio. Ninguna relación será usada como instrumento del espejo roto ni como canal de la crisis de distracción programada sin que el filtro que se activa ahora lo detecte antes de que llegue a tu interior. Lo que fue sembrado esta noche en ti está protegido en tu entorno más cercano, y cubro el Moed mismo, el tiempo señalado que ya está activo sobre tu vida, la cita inscrita con tu nombre, la apertura que ninguna fuerza puede sellar lo que Dios ha abierto. Queda cubierto bajo una autoridad que ningún plano visible ni invisible puede comprimir, desviar ni contaminar. Ninguna arma forjada contra ese proceso prosperará. El camino entre lo que fue consumado en el espiritual y lo que está aterrizando ahora en tu historia está despejado y guardado. Lo que viene, viene sin interferencia. Quédate aquí un momento más. Lo que sigue no es el narrador hablando sobre el Padre. Es el Padre hablando a ti, hijo, hija. He visto cada mañana en que despertaste ya cargado. He estado presente en ese espacio exacto entre el sueño y el día. Cuando el peso regresaba antes de que pudieras ponerle nombre, no lo vi desde lejos. Estuve en ese instante contigo. El agotamiento que sentiste no fue señal de que algo en ti estaba roto. Fue la prueba de que estabas sosteniendo en el tiempo humano algo que yo estaba completando en el tiempo que tú no puedes ver. Lo que parecía demasiado pesado para ti era el peso exacto del proceso que te formaba. Conozco la pregunta que no me hiciste, la que guardaste porque pronunciarla se sentía demasiado cerca de la renuncia. No te guardo nada por no haberla dicho en voz alta. Te la guardé a ti, porque sabía que este momento existía, el momento en que pudieras recibirla ya con el marco completo, no solo con el dolor desnudo. La pregunta que rodeaste durante meses tenía respuesta desde antes de que existiera tu necesidad de hacerla. No llegaste tarde con ella, llegaste en tu Moed. Nunca fuiste pasado por alto, ni un día, ni una hora. El silencio que interpretaste como distancia era el sonido de mi trabajo más preciso sobre ti. No construyo en ruido. Las cosas de mayor exactitud se hacen en quietud, sin explicación, en tiempo real. Lo que construí contigo en ese silencio no puede ser replicado en ninguna otra temporada, porque solo se puede hacer bajo la tensión exacta que viviste. Lo que te hizo sentir invisible era la señal de que estaba trabajando en ti en la profundidad a la que nadie más tiene acceso. El avance de los que viste adelantarse no es evidencia de que yo los prefiero. Es evidencia de que cada uno porta su propio Moed con su propia inscripción. Lo que tengo preparado para ti no puede llegar antes ni después del momento señalado sin perder algo que no puede ser reemplazado. No estás en la misma carrera que quien te vino a la mente cuando te comparaste. Estás en la tuya, y en la tuya no hay retraso. Hay precisión que todavía no has podido leer desde adentro,
pero que ya puedes comenzar a leer. Lo que sentiste era real. El conocimiento instalado sin origen declarable, la certeza que no sabe explicarse a sí misma, el sueño que regresó cuando ya lo habías guardado, nada de eso fue tuyo fabricado. Fue mío entregado. Y lo que entrego no lo retiro cuando la intensidad emocional baja. Lo que entrego permanece aunque el sentimiento pase. Ve ahora. No como quien apenas sobrevivió, como quien recibió y fue enviado. Tu Moed está activo, y yo estaré donde siempre he estado, exactamente donde estás tú. Quebrantamos la bomba de traducción antes de que toque tu mañana. Quebrantamos la crisis de distracción programada antes de que sea desplegada. Quebrantamos el espejo roto antes de que forme imagen. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado, estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. No digas amén todavía. Siéntate en esto. Deja que el peso de lo que acaba de ocurrir aquí se asiente sin que lo analices, sin que lo clasifiques, sin que lo gestiones todavía. Solo quédate en él un momento más. Ahora puedes decir amén. Lo que recibiste hoy fue la apertura del Moed, pero hay una segunda pieza, la que explica qué ocurre en las primeras 48 horas después de que la puerta se abre y por qué ese periodo es el más crítico de todo el proceso. La siguiente palabra ya está preparada. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora, no porque necesites más contenido, sino porque la secuencia importa y lo que viene a continuación fue escrito para el que ya dio el primer paso. Antes de que esta palabra se cierre, una última cosa. Si lo que ocurrió aquí fue real para ti, si en algún momento de los últimos minutos algo en tu interior dijo sí, aunque la mente todavía esté procesando, escribe ahora en los comentarios, yo firmo. No como formalidad, como asignatura con tu nombre, como quien está poniendo su firma en algo que pretende honrar mañana, cuando la emoción sea solo memoria. Escríbelo como el portador del Moed que acaba de recibir la confirmación de su tiempo señalado. Esas dos palabras son tu contrato, no con este canal, con el Moed que ya está activado en tu vida con la fecha de hoy. Mientras estabas aquí en algún momento, quizás más de una vez, vino a tu mente una persona. No la buscaste. Apareció. Alguien cuya fe todavía está de pie, pero cuyas manos están cansadas. Alguien que lleva en silencio algo parecido a lo que tú cargabas antes de que esta palabra comenzara. Alguien que se despierta ya cargado, sin saber todavía que eso no es señal de rotura. Es señal de que su Moed está activo y esperándole. Envíale esto ahora, no como recomendación de contenido, como acto de amor con dirección. Un día, cuando su piedra haya sido removida, va a recordar que fuiste tú quien le señaló la puerta en el momento exacto en que más la necesitaba. Y eso va a valer más de lo que puedes imaginar ahora. Está hecho. Lo que fue entregado aquí fue entregado. El artesano terminó su trabajo más delicado en ti, y la pieza está siendo mostrada. No eres la misma persona que llegó aquí. Siente ese peso un momento más. La mañana puede esperar 10 segundos.